Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este panel sobre avances y retos para la movilidad en Bogotá y la región Sabana, lo que nosotros llamamos Sabana Centro. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Gutiérrez. Vengo trabajando en la zona desde hace muchos años, particularmente en el tema movilidad. Fuimos los creadores inicialmente del Comité de Movilidad Autopista Norte, que hoy se denomina Corredor de Movilidad, y desde donde estamos viendo desde la universidad, desde el sector privado y desde el empresariado cómo podemos contribuir para mejorar la movilidad en todo lo que tiene que ver con el sector norte de la ciudad de Bogotá. Nos acompañan en este panel muy importante la doctora Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ingeniera catastral y geodesa egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en gestión ambiental urbana de la Universidad Piloto de Colombia, auditora en seguridad vial del WRI, auditora interna de sistemas de gestión y calidad ISO, directora de planeación en movilidad, asesora del despacho y primera subdirectora de la bicicleta y el peatón de la Secretaría de Movilidad. Doctora Deyanira, muchas gracias. Buenos días, un saludo a todos y todas, y Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora Patricia González, varios de ustedes la conocen, comunicadora social, abogada con maestría en planeación urbana y regional, 30 años de experiencia en la dirección y gestión de proyectos en Bogotá y en la región. Fue la primera secretaria de Movilidad de Bogotá, émela aquí, directora del Instituto de Recreación y Deporte, secretaria privada de la Alcaldía Mayor de Bogotá y vicepresidente hoy de Articulación Pública y Privada de la Cámara de Comercio. Hoy está en la Gobernación de Cundinamarca, secretaria de Integración Regional. Muchas gracias, doctora Patricia. Nos acompaña también el doctor Germán Lleras, actual director regional de Stir Davis para América Latina y miembro del equipo ejecutivo de la empresa a nivel global. Más de 25 años de experiencia en el sector de transporte e infraestructura. Ha trabajado en importantes proyectos en América Latina. De su experiencia en consultoría de transporte, es profesor, es profesor de cursos de posgrado de la Universidad de los Andes en Colombia, es ingeniero civil de la misma universidad y cuenta con una maestría en planificación urbana y otra en ingeniería de transporte, ambas de MIT en los Estados Unidos. Doctor Germán, muchas gracias. Y por último, el doctor Mauricio Muñoz, abogado especialista de ciencias penales y criminológicas de la Universidad de Colombia, litigante, pero nos acompaña hoy con la camiseta de ser veedor ciudadano en la zona industrial de Cota y muy activo, miembro de la comunidad, sobre todo en todos los temas que tienen que ver con movilidad. Ese es básicamente el panel que nos acompaña. Y obviamente no necesito contarles la importancia que tiene el sector de la movilidad para todos los empresarios de Sabana Centro o para todos los bogotanos que tenemos relaciones con la Sabana Centro. Y por eso, sin más demora, quisiera entrar a preguntarle a la doctora Deyanira, que además nos tiene muchísimas buenas noticias. ¿Cuál considera usted que es la problemática que tiene hoy la movilidad con la zona centro y Bogotá? ¿Y cuáles son las soluciones que se plantean desde la Secretaría? Empezamos con preguntas duras, ¿no? Bueno, son varias las problemáticas que atañen a la movilidad. Yo creo que la primera que tenemos que empezar a abordar es un trabajo articulado entre Bogotá y la región. Creo que esa es la necesidad más imperiosa, dado que somos diferentes autoridades, obviamente en el marco de las territoriales que tenemos, pero que si no estamos abiertas al diálogo, pues muy poco podremos articular para trabajar en conjunto. Entonces, que es parte de una de las buenas noticias que te estaba comentando, Gabriel, que a partir de la región metropolitana de la Ley 2199, hoy contamos con la Agencia Regional de Movilidad, donde hemos identificado una serie de problemáticas claves en torno a la región, no solo de la zona centro, sino integral en Cundinamarca. 3 problemas grandes a los que tenemos que empezar a dar solución, que van a mejorar completamente la productividad de la región, y uno de los primeros es la infraestructura.
una infraestructura que permita una conectividad no solo para la movilidad de personas, sino para la logística y carga de la región que Bogotá y Cundinamarca siendo uno de los centros más importantes del país, tenemos que mejorar en tiempos de viaje, en calidad de viaje y en infraestructura, es uno de nuestros retos relevantes. El transporte público de pasajeros, estábamos hablando precisamente con Germán del tema, y lo que tenemos que lograr es reducir esos tiempos de viaje con gran calidad. Y es una de las metas grandes que tenemos, sea cual sea el sistema, obviamente predominamos por la movilidad sostenible, es el marco del ordenamiento que tiene Bogotá, de una Bogotá que reverdece por medios de transporte más sostenibles, apuntándole no solo al transporte público, sino al uso especial de la bicicleta. Entonces hoy creo que este cambio se ha empezado a dar a través de la integración, a través de los Regiotram. Como todos bien saben, Bogotá al interior está construyendo su primera línea metro y estamos en proceso de pronto ya sacar nuestra licitación de nuestra segunda línea, pero hablarnos con la región en términos de transporte de pasajeros es uno de los temas relevantes. Y uno de los el tercer componente grueso que creemos desde la región que tenemos que empezar a dar solución es la logística y carga. Es un tema del que poco se habla, pero del que sabemos que tenemos muchas necesidades. Es el tema que en todos los planes de movilidad se aborda al final con 2 o 3 proyectos que no generan un impacto y que hoy por la productividad de la región y por la calidad de vida de todos, pues sí tenemos que poner en el foco. Nosotros hemos identificado que hay que generar una organización no solo en el transporte y la logística de las mercancías, sino en la infraestructura que presta servicio para que esto se dé. Bogotá da un pie y una organización de esto a partir de su nuevo ordenamiento territorial a través de la generación de los CILES, de la infraestructura logística especializada, a través de los centros de intercambio modal, a través de la transformación de su territorio interno para que a su vez podamos dar respuesta a las necesidades de la región. Entonces son 3 componentes gruesos, 3 problemas que principalmente a través de la articulación tenemos que trabajar para que la región avance de mejor manera. Gracias. Bueno, un saludo a todos y todas, a la doctora María Elena, un agradecimiento especialísimo por invitarnos de nuevo a este espacio y a Gabriel porque nos hemos visto en estos temas hace mucho tiempo y a los compañeros de panel, pues un gusto estar acá. Yo creo que lo que tiene, digamos, como característica nuestra región es primero que existe en la práctica esas relaciones y esas dinámicas. Una cifra que es de nuestra encuesta de movilidad, actualmente se está aplicando de nuevo, pero digamos, las cifras del 2019 nos dicen algo así como 2.6 millones de viajes diarios. ¿Cuáles? Entre los, con origen destino Bogotá, pero también entre los municipios. Y aquí me parece muy importante porque cuando estamos hablando de región y casi siempre nuestra referencia es ¿qué pasa en los municipios en relación con Bogotá? No, ¿qué pasa en esta región dinámica y muy en particular Sabana Centro, donde hay unas relaciones intensas en términos de viajes, ya sea por estudio, de viajes por trabajo, la localización industrial que ahora informalmente nos compartía Mauricio algunos datos de si cogiéramos algunos municipios de Sabana Occidente, y qué pena cogerte el datico antes, y unos municipios en los principales municipios en Sabana Centro, 28.000 empresas, y ahora tú nos comentarás más, pero esta es una base empresarial importantísima que hay en esta región, entonces hay unas relaciones. Por ejemplo, si uno quisiera decir, después de Soacha, que es como el que uno tiene siempre en la mirada, ¿cuáles son las relaciones más intensas con qué provincia de Cundinamarca? Pues con esta, ¿cierto? Aquí estamos hablando en toda la provincia como 200 o 133.000 viajes diarios que se hacen, siendo pues Chía, digamos con mucha intensidad, seguido de Cota y Cajicá. Con una condición también en términos de problemática, que era tu primera parte de la pregunta y que lo mencionó ya la secretaria de Yanira, y es las condiciones en las que hacemos esos viajes. Si bien, y hay municipios acá que nos dicen, resuelvan primero lo de Bogotá antes de meternos a ver el tema regional. No, es que nuestra población se comunica todos los días. El 63% de los ocupados en el municipio de Chía trabaja en Bogotá. Entonces no es porque
porque ¿por qué nos queremos mover? No, es que así están dadas nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese viaje sea más corto? ¿Cómo hacemos para que valga menos? Hoy en día, un habitante de Sabana Centro puede estar pagando 2,5 veces más de lo que paga un habitante en Bogotá. Hoy le toca coger en una, digamos, improvisada multimodalidad una cantidad de medios de transporte. Entonces coge un taxi para ir de un lado a otro en una carrera intermunicipal, luego coge un transporte intermunicipal, luego llega a la estación del Transmilenio y luego hace su transbordo para el sistema Transmilenio. Entonces, ¿qué tenemos en la práctica? Un sistema improvisado, como digo yo, de multimodalidad, pero que debe constituirse de manera regional. Entonces, por eso, y también lo mencionaba Deyanira, este es el tema, digamos, es uno de los temas más sensibles en sus dos niveles, para la vida del ciudadano corriente y para la de los empresarios, para la actividad empresarial. Y es por eso que la figura de la región metropolitana, y pues digamos que siempre no pierdo, soy clara, no pierdo oportunidad en contarles qué es, porque es que es el logro más grande que ha habido en los últimos años en el tema regional. Llevamos, yo doy cuenta de 30, hablando de la importancia de trabajar conjuntamente el tema regional. En este escenario, no sé en cuántos foros que hemos hecho con Sabana Centro, cómo vamos, hicimos también un ejercicio hace unos años del tema de invitar a los candidatos a la alcaldía de Bogotá y los candidatos a la gobernación de Cundinamarca. Y en este mismo escenario, los candidatos de ese entonces, que hoy son mandatarios, dijeron, y recuerdo mucho, ¿por qué no firmamos un acuerdo donde decimos que nos comprometemos a trabajar en el tema de integración regional? Pues hoy, eso que ellos se comprometieron siendo candidatos, hoy es una realidad. Hoy existe la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, con un enfoque, no para, por supuesto que para administrar los problemas derivados del crecimiento y de la conurbación, ese es uno de las líneas de problemas, pero sobre todo para aprovechar las oportunidades que tenemos como región, para aprovechar que tenemos una base empresarial importante en toda la región y en particular en esta provincia de Sabana Centro, que tenemos los centros educativos como este que nos aloja hoy, una red de instituciones educativas. Entonces tenemos hoy lo que siempre durante años reclamamos, la institucionalidad, hablábamos ahorita con Gabriel, la mesa en la cual nos podemos sentar todos en igualdad de condiciones para tomar decisiones en torno a lo que queremos para esta región conjunta. Entonces creo que sí, la problemática está, también ha habido acciones, digamos que si bien se avanza en la institucionalidad de la región, ya en la puesta en marcha, Deyanira actúa hoy como la directora de la Agencia Regional de Movilidad, así fue dispuesto por la máxima autoridad de la región, que fue decir, y lo dijo la ley, mientras arranca la región en los temas de movilidad vamos a crear una autoridad de transporte, eso dijo la ley, una autoridad única de transporte, y mientras avanzamos en la implementación se puede transferir, trasladar las funciones de esa agencia a la Secretaría, al sector de movilidad en cabeza de la Secretaría de Movilidad. Pues eso ya lo estamos haciendo, ya estamos sentadas en una cantidad de reuniones, trabajos, proyectos, están identificados 3 temas en movilidad, trabajar por supuesto el sistema integrado de transporte regional, trabajar en la infraestructura y trabajar en el tema de logística, como bien lo dijo la secretaria Deyanira. Entonces tenemos una agenda de trabajo y paralelamente hemos venido en todo este tiempo concretando intervenciones en los diferentes corredores o conexiones de acceso a la ciudad. Particularmente acá, pues están algo que también requirió mucho esfuerzo y mucha gestión y fue lograr la ampliación del corredor norte, de la concesión de poder intervenir la autopista norte, lo propio en la carrera séptima, recientemente el tema de la posibilidad, digamos, de continuar en la ruta de la prolongación de la avenida Boyacá. Bueno, entonces hay una red de infraestructura que se está construyendo, que se está mejorando, que requiere unos tiempos, pero creo que ahí tenemos la institucionalidad, recursos asegurados, proyectos que se están
desarrollando. Y ya para terminar, algo muy importante con lo que tú arrancaste, y tenemos una institucionalidad pública y privada interesada en el tema. Valoro enormemente este comité del Corredor Norte, el Comité de Movilidad del Corredor Norte, que cada mes el sector empresarial, la academia, las instituciones se reúnen para ver qué más podemos hacer por la movilidad regional. De manera que el tema nos convoca, pero sobre todo nos convoca a la acción, Gabriel, y eso es muy importante. Muchas gracias. Doctor Germán. Muchas gracias por la invitación a Sabana. Un saludo aquí a todas las personas que están en el auditorio y aquí a los compañeros de panel. Yo creo que tanto a nivel institucional como a nivel de infraestructura hay un montón de desarrollos que hay que lograr que se consoliden. Aquí, cuando uno comienza a mirar hacia atrás, muchos de los proyectos que hay acá, yo la primera vez que trabajé en el tren de cercanías de esta línea fue en el año 98. ¿Sí? Recién salido de la universidad, fue uno de mis primeros trabajos. Yo creo que ha habido un avance en conocimiento, en desarrollo de capacidades institucionales y en desarrollo de trabajo conjunto con actores de distintas, digamos, ubicaciones y desde donde vienen, contando lo que tú decías del sector privado, la academia y las comunidades. Y yo creo que hay que hacer como un llamado de acción en este momento. Una de las acciones es sí, la Agencia Regional de Movilidad está creada y está a cargo de Deyanira, pero personalmente creo que tiene que avanzarse rápidamente en darle la forma final que está en la ley. Deyanira tiene muchas otras tareas que hacer. Bogotá en ella misma no es tan fácil como para que diga en un ratico que me queda me dedico al otro. Creo que es una tarea suficientemente demandante y de nivel de importancia urgente que debería avanzar en la reglamentación de la agencia, definición de todos los elementos que están en la ley y en todos los acuerdos que fueron ya, digamos, acordados por el Consejo Regional. Si no estoy mal, me corrige si estoy dando alguna información que no corresponde desde el punto de vista formal, pero hay una serie de tareas que están puestas sobre el papel y hay que mover en esa acción, y eso creo que requiere una acción y un compromiso tanto de Bogotá como de la gobernación, pero también de los municipios, porque cuando yo veo un poco los avances de la región, veo mucho liderazgo de la gobernación y de Bogotá, pero le falta un poco de empuje desde las alcaldías. Y en esa medida yo aquí estoy como diciendo, hay un área de acción que ya está todo su marco institucional, cómo se enriquece desde esos elementos de liderazgo desde los municipios que permitan que se consolide mucho más fuerte lo que ya está escrito. Ese es un primer llamado de acción que creo que puede ser una victoria temprana, si lo queremos decir, aunque sabemos que estamos entrando ya en la etapa final de los procesos de estos términos de administraciones y pronto estaremos en toda la etapa preelectoral y electoral que hace que esos compromisos se compliquen un poco, pero yo creo que hay que poner ese llamado de atención para que la cosa avance más rápido en ese llamado a la acción. Y en el otro sentido hay un montón de proyectos que están en marcha. Hay 2 trenes avanzando. Hay un tren regional de Occidente que tiene un avance mucho más grande que el del norte, pero en ese tren de Occidente hay una serie de aspectos ambientales, aspectos de cómo se integra ese tren con el resto de la ciudad, que creo que aún ciudad y región, no solo digamos, cuando uno estudia en detalle algunas de las estaciones y ve su inserción en el territorio, dice que falta un montón de trabajo de detalle. No es lograr solamente los aspectos institucionales, es ponerle cuidado a los diseños de ingeniería, a los diseños urbanísticos, a la relación con las comunidades donde están esas estaciones, porque esas estaciones están diseñadas, están en proceso, digamos, de su terminación en términos de la arquitectura, la ingeniería, y hay muchísimo trabajo de ese nivel de detalle que hay que hacer en todas y cada una de esas iniciativas. En el norte, como digo, está en una etapa previa. En el occidente ya hay contratos, ya hay unos procesos de mucho más avance en términos de compromiso. En el Regiotram, en su zona norte, está en un proceso de estudio y hay que seguirlo avanzando. Yo creo que los accesos urbanos, no solo de Bogotá, Colombia tiene un problema de accesos urbanos. Yo vengo trabajando con Planeación Nacional, Invías y FN desde hace más o menos 8 años en tratar de establecer unas políticas de mejora en accesos urbanos. Los accesos urbanos son unas zonas abandonadas desde el punto de vista de reglamentación y de planificación. No son de ninguno de los municipios, son de los 2, son de la gobernación, son del orden nacional y terminan no siendo un poco de nadie.
Y en esa medida el tema de accesos urbanos no es solo un tema de infraestructura, sino es un tema de uso del suelo, es un tema de seguridad vial, es un tema de a veces una invitación a una economía informal que se nutre de que haya muchas filas ahí, de que el tráfico sea lento y genera una serie de dinámicas que hacen que sea difícil la convivencia entre la movilidad, el desarrollo económico, el desarrollo del uso del suelo y la falta de planificación integral hace que sea uno de los temas más complejos. Yo creo que el acceso urbano no se soluciona únicamente con más vías y más vías y más vías. Creo que esa es una visión que no nos lleva a una posición futura objetivamente, desde mi perspectiva, beneficiosa. Yo creo que hay la necesidad de combinar los ferrocarriles, las vías, esas vías con un uso más inteligente, y cuando digo más inteligente es cómo las utilizan los automóviles, las motos, las bicicletas y el transporte público, bus. Si se pone un Regiotram no tiene por qué desaparecer los buses, tienen que trabajar de una manera mucho más integrada y conjunta, y en esa medida es una tarea inmensa porque no se soluciona esto con un carril más en la autopista norte, no se soluciona esto con la noticia de la extensión de la Boyacá. Todo eso contribuye en el sentido de que va sumando y sumando elementos, pero no es uno solo. Y termino esta intervención inicial uniendo a un comentario que se tocó bastante en el panel anterior, y lo digo cuando a veces me pongo mi gorra de modelador de transporte, que es una de las tareas que yo hago. Uno de los primeros elementos que hace uno para proyectar dónde va una vía o de qué tamaño es el ferrocarril es preguntarle a los municipios, ¿usted dónde cree que se va a ubicar la gente que va a vivir en este municipio? Y como planteamos en el panel anterior, casi que ningún municipio de Colombia sabe eso dónde va a ocurrir. Los POTS no están actualizados, los desarrollos de los planes de vivienda, tanto del sector, digamos, público, municipal, como de los incentivos que se le ponen a los constructores para desarrollar, no están claros, y en esa medida no se sabe dónde va a vivir la gente. Obviamente la gente comienza a ubicarse a través del mercado, a través del desarrollo más orgánico, pero la perspectiva de planificación se hace dificilísima. Y entonces es un llamado a decir, no recuerdo ahorita si la región también tiene un tema de vivienda, tiene de planificación, pero no sé si de vivienda, y en esa medida es verlos con servicios públicos, con el tema ambiental y con vivienda de una manera integral, porque posiblemente uno le puede echar la culpa al otro sector, pero hay que trabajar todos juntos. Paro por ahí en esta intervención inicial. Doctor Mauricio. Gracias, Gabriel. Bueno, también un saludo muy especial a María Elena y un agradecimiento por su invitación para participar en este panel. Un saludo a mis compañeros de panel y al auditorio en general. Usted pregunta, Gabriel, por la problemática actual. Y yo quisiera decirles que en mi concepto la problemática actual arranca es por la falta de planeación. Y la falta de planeación y también naturalmente la falta de ejecución, la falta de armonización entre el sector público y el sector privado. Realmente hay una realidad que hemos visto en estos encuentros de AESabana, y es el crecimiento que ha tenido este territorio. Este territorio viene creciendo a una velocidad mucho mayor que otros desarrollos a nivel nacional y que otros territorios a nivel nacional. Y aquí tenemos un fenómeno que no hemos planeado cómo atender, un fenómeno de crecimiento que no hemos planeado cómo atender. Y esa es la problemática. En movilidad, por ejemplo, tenemos unos corredores viales pues, que se quedaron tremendamente insuficientes para la demanda que hay en este momento en movilidad en toda la región Sabana Centro. Hacíamos un análisis de la cantidad de empresas que hay en este momento establecidas en un corredor que va desde Soacha hasta Gachancipá y que toca municipios como Madrid, como Funza, como Mosquera, toda el área de Siberia y la zona industrial de Cota, Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Gachancipá. Y resulta que son 28.000 empresas las que en este momento hay establecidas en ese corredor. Y siempre hablamos de la situación de cómo las poblaciones se desplazan desde y hacia Bogotá.
pero también tenemos que atender cómo las poblaciones se desplazan en ese corredor, muchas veces sin entrar a Bogotá. Entonces, realmente creo que ha habido un fenómeno, digamos, bien lo decía Germán, de unos planes de ordenamiento territorial obsoletos del año 2000 que no se han podido en muchos casos reformar, no se han podido actualizar y eso pues también en gran medida obedece a un conflicto aparente que hay entre el desarrollo de infraestructura, el desarrollo urbanístico y el tema ambiental. En muchos casos hemos visto, y yo creo que todos lo tenemos que reconocer, planes de ordenamiento territorial que están en su proceso de revisión y que llegan a la CAR y en la CAR se quedan. Y se quedan 6 meses, se quedan 1 año y no evolucionan. Entonces los municipios pues tienen que, digamos, trabajar en eso y la autoridad ambiental también tiene que, creo yo, dejar de ser, pues digamos, y lo digo pues un poco agresivamente, pero un obstáculo para el desarrollo. Hay que entender, como lo dijo hace un momento en el panel anterior el viceministro de Vivienda, que el desarrollo implica, naturalmente genera un impacto, pero que tenemos que pensar que el desarrollo debe ser un desarrollo sostenible, un desarrollo que armonice la productividad, la movilidad con los temas ambientales y que lógicamente pues permita que todos estos territorios tengan su solución adecuada de movilidad. Por otra parte, en ese crecimiento que tenemos y que ha tenido toda esta región, vemos que en los últimos 5 años, todo el crecimiento que ha tenido la región, la población que ha llegado, de los mismos municipios que acabé de mencionar hace un momento, está alrededor de 1.400.000 personas, incluida Soacha, porque menciono a Soacha, que es un importante territorio con una cantidad de población. Entonces uno dice 1.400.000 personas y todas estas empresas que mencioné, estas 28.000 empresas, si usted va a mirar de dónde sale la mano de obra que llega a esas empresas, claro, gran parte sale de Bogotá, gran parte sale de Engativá, de Suba, de Fontibón, pero la mayor parte del capital humano que labora en las empresas de este corredor sale de Soacha. Se calcula que aproximadamente un 40% de las personas que laboran en las empresas del corredor desde Soacha hasta Cachancipá salen de Soacha. Entonces, hay una problemática de movilidad que hay que atender y yo quiero hoy, más adelante seguramente dentro del panel, para no anticiparme, quiero plantear realmente una alternativa que puede resultar seguramente para muchos fantasiosa, utópica, pero que yo quiero contarles cómo a veces esos proyectos, esos macroproyectos, esas metas ambiciosas y a veces utópicas se pueden lograr, como se logró por ejemplo el desarrollo de la zona industrial de Cota, que hace 30 o 40 años eran unos potreros y la ciudad decía, bueno, vamos a crecer y seguramente la industria va a tener que salir, pero realmente no había ninguna planeación de realmente hacia dónde iba a salir esa industria y cómo iba a salir de manera ordenada y cómo iba a consolidarse un territorio industrial. Y resulta que por una iniciativa privada, no del sector público, del sector privado, se generó una habilitación de territorio de 1.400 hectáreas, que es la zona industrial de Cota que tiene hoy en día Bogotá por la salida de la calle 80.
Y ese territorio de 1.400 hectáreas, que no contó con ningún tipo digamos, de apoyo ni de carácter nacional ni que de carácter departamental, se hizo posible gracias a una armonización entre esa iniciativa privada y la atención que en ese momento brindó el municipio a través de su consejo municipal y de su administración para realmente organizar, planear y planificar un espacio en el que pudiera albergarse la industria. Entonces, no quiero extenderme más para que el panel sea dinámico, pero creo que la problemática la estamos dando con las cifras y con la realidad que tenemos y es lo que tenemos que buscar cómo solucionamos. Muchas gracias, doctora Yanira. Yo estoy sentado ahí al frente. Yo quiero ir cuándo están las vías y cómo puedo caminar más rápido. No solamente como pasajero, sino como empresa en términos de logística. ¿Qué le podemos decir a las personas aquí sentadas? Bueno, que ya lo empezamos a hacer, como lo mencionaba Patricia, trayendo un poco lo que mencionaba Germán, la Agencia Regional de Movilidad ya es una realidad. Así estemos en momento de transitoriedad, ya lo estamos trabajando. Nosotros hemos venido aunando esfuerzos con algunos municipios. El ideal es que pues, tengamos la mayoría de municipios de Cundinamarca trabajando al lado de nosotros. Un gran proyecto de infraestructura que proyectamos ya dejar a finales de este año cofinanciado es la calle 80, que precisamente creo que lo han traído varias veces a la conversación, una solución integral que conecte a Bogotá, a los habitantes de Suba, a los habitantes de los municipios del borde occidental para que puedan tener menores tiempos de viaje. Ese creo que es el primer reto en infraestructura que tenemos para mejorar eso que tú mencionas, Gabriel, los viajes, el transporte público, el acceso de los ciclistas que están en los corredores de Cundinamarca y el mejor acceso de la carga a las ciudades. Ese es el primer proyecto clave que tenemos, obviamente sin dejar atrás pues, la visión y la serie de problemáticas que tienen los otros municipios, pero por algo arrancamos. Es un gran reto en esta administración distrital y ya en este trabajo regional, primero que todo, haber constituido la región, segundo, tener la Agencia Regional de Movilidad, tercero, estar consolidando la Agencia de Abastecimiento de Cundinamarca, tener un presupuesto asignado, tener ya un consejo regional sesionando, tener una organización al interior de Bogotá y proyectando ya, generando esa construcción de la agencia, de la ARM como entidad y poder dejar al cierre de este año, primero que todo ese gran proyecto de infraestructura contratado, el segundo, poder tener ya unas rutas de transporte público integrado regional en Cota y en Mosquera, y tercero, pues esos lineamientos entre carga y logística para la región. Entonces, tenemos un poco el reloj corriendo ya, pero como agencia de movilidad en transitoriedad ya estamos trabajando en esto. Patricia, ¿usted nos puede agregar algo al mismo tema? ¿Algo de la ALO? ¿Algo de la ampliación de la Boyacá? Vale, sí, sobre el tema de la Boyacá y quizá más específicamente la secretaria de Yanira lo puede complementar, pero importante la decisión en días pasados de la CAR que hizo la sustracción de una parte de la reserva para la ampliación de la avenida Boyacá, con lo cual, digamos, se plantea algo que decía Mauricio en su intervención, digamos, ese equilibrio entre decisiones de infraestructura con el tema de sostenibilidad ambiental. Creo que algo hizo mención también el gerente del proyecto Torca en su intervención y es, digamos, lograr ese equilibrio para poderle dar continuidad al proyecto y sobre todo para que al haber hecho esa sustracción también en términos de compensación se garantice que de verdad esa reserva, esa zona va a ser una reserva, ¿cierto? Digamos, no solo por la disposición, es por disposición legal, pero que en sus elementos ambientales de preservación y de conservación realmente pueda darse. Entonces, ese es un primer ejercicio que ya está avanzando. Lo otro, y sé que ha sido, y lo planteo también desde un poco desde la visión que se hace desde los municipios, es la decisión de Bogotá de el tema de la ALO Norte, y digamos ahí tiene una mirada también ambiental en el sentido de decir, ahí sí ese proyecto tenía un impacto muy fuerte sobre la reserva, de manera que lo que estamos haciendo, y ahí sí me apelo más a Deyanira, pero lo que se está haciendo es, junto con el IDU, nuestro Instituto de Concesiones en Cundinamarca, la ANI y el municipio, este municipio de Chía en particular, mirando un eje
paralelo porque realmente necesitamos garantizar esa conexión hacia el norte. Si quieres ahí tú me complementas. Maravilloso, Patricia, y como para dar un poco más de profundidad, nosotros ya veníamos pensando en estos proyectos antes de contar con nuestra agencia regional. La conexión de Accesos Norte 1, que ya está en operación, lo que estamos haciendo en Accesos Norte 2, sobre la autopista norte, sobre la carrera séptima, sobre la variante Azopó, que es uno de los trabajos que se viene haciendo ya preliminarmente con la ANI, es un gran esfuerzo de infraestructura que ya se está materializando. La conexión de la avenida Boyacá, la intervención y lograr la sustracción de suelo, que creo que es uno de los grandes avances para lograr ese conector de la ciudad, es uno de los grandes retos que tenemos que consolidar este año. La intervención del corredor verde. Si bien hacemos una intervención muy linda en Accesos Norte 2 en la carrera séptima, pues no podemos seguir con el mismo cuello de botella sin complementar eso al interior de Bogotá. Una intervención que viene desde la 26 hasta la 200, ampliación de carriles, generación de transporte sostenible, una red de ciclorrutas de espacio público es nuestro gran objetivo, que entrará en operación, proyectamos en 2027. Son obras que en el final de entre 2025 y 2030 tendremos operando, y pues qué mejor que poder generar una muy buena conexión entre Suba y Cota. La intervención de esta obra también la tenemos proyectada. Son proyectos que ya se venían visionando antes de contar con la Agencia Regional de Movilidad, que independientemente pues, de la adherencia a uno de los municipios, le seguimos metiendo la ficha. Y esperamos que de esta manera sí mejoremos, como mencionaba Patricia, ese trabajo integral entre la región y Bogotá, que es tan necesario por la cantidad de habitantes que estamos moviendo. Y entonces yo ahora complementaría con el tema férreo que muy bien mencionaba Germán, en esa necesidad no solamente de hacer intervenciones en temas de generar más infraestructura o más carriles, porque ahí es que generar diferentes modos. Y ahí por eso en esta provincia de Sabana Centro ha estado siempre, digamos, mucha inquietud y mucha interés y expectativa en torno al Regiotram del Norte. Es un proyecto férreo que, digamos, reconoce la existencia del corredor. Acá hemos tenido, digamos, una operación, pues porque hoy funciona un tren que llega hasta la Universidad Militar en Zipaquirá, en Cajicá, Zipaquirá, exacto, vía Zipaquirá. Hoy funciona y uno lo ve pasar y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo así? Pero es que nosotros sí podríamos tener aquí un corredor férreo eficiente, claro. Y ese es el esfuerzo que se ha venido haciendo con el Regiotram del Norte. Estamos en los estudios de prefactibilidad a través de un convenio con Findeter, sumados en conjunto Bogotá, Cundinamarca, para hacer ese proyecto. Tenemos, y esa es el interés tanto del señor gobernador como de la alcaldesa, que podamos en este gobierno, con esos estudios que se entreguen, poder conseguir la cofinanciación del gobierno nacional. Este es un proyecto, digamos, de transporte, en ese sentido tendría el 70% de financiación del gobierno nacional y 30% por parte de el ente territorial, en este caso Bogotá, Cundinamarca, con su institucionalidad de la región. Y ahí hay municipios, por ejemplo, para ahondar un poco también en lo que tú decías, Germán, a nosotros nos dice Gachancipá, pero ¿por qué no llega hasta allá? Bueno, hay otros más queridos que le dicen a uno en Cogua, oiga, pero ¿por qué no viene? Y digamos, para la gente no es, y entiendo perfectamente que no es tan fácil cuando uno le dice, no, es que no me dan las cuentas de la oferta y la demanda. Y ellos dicen, ¿cómo así? Y uno le dice, no, es que para mover pasajeros y que esto pueda ser un proyecto viable, yo necesito gente, necesito usuarios que usen ese transporte. Y en los estudios está completamente ratificado que es viable técnica y financieramente que sea un corredor de 49 kilómetros entre Zipaquirá y Bogotá. Tiene estaciones, entonces tiene algo así como 17 estaciones, mitad y mitad, un poco más, perdón, como 20, de las cuales mitad y mitad en Cundinamarca y mitad en Bogotá, que plantea todos los retos de operación que ustedes se pueden imaginar. Pero está el proyecto, digamos, está concebido, está dentro del COMPES 4034, y mal no estoy, del año 2021, que ese COMPES es
pues ese documento donde por primera vez hacemos un COMPES regional. Teníamos el COMPES de Bogotá con algunos elementos, digamos, insinuados sobre la región. Este es un COMPES regional que tiene proyectos, creo, por más de 53 billones de pesos al año 2037. Y ahí está el Regiotram del Norte. Está la voluntad de hacerlo, la importancia de hacerlo. ¿Tenemos algo de tarifas? No, todavía no en el tema de tarifas, digamos, hasta allá todavía no estamos un poco en esto que ahora decía Germán, en el nivel pues de ir mirando en qué condiciones es el corredor, la línea, las estaciones donde serían y todo el tema de, digamos, de los análisis de oferta y demanda. En el Regiotram de Occidente, que es el primer tren de cercanías del país, eléctrico, está en construcción. Y efectivamente ha habido, digamos, allá un tema con la ANLA en cuanto a la licencia de ambiental en un componente específico, y pues tú mejor que nadie sabes todos los componentes que tiene un proyecto de esta naturaleza. El proyecto en este momento está en construcción el patio El Corso en Facatativá, está en construcción el patio de la ANI en el kilómetro 5, entonces yo siempre digo, pues uno el kilómetro 5… No, el kilómetro 5 es corredor férreo, así como a la altura de entre la 13 y la 26, arriba de la carrera 68. Más fácil, cerquita, gran estación. Ahí ya se está construyendo un patio de intercambio. Estamos en el proceso de compra de predios y tienes mucha razón, Germán, cuando nos haces el llamado de un poco el tema de las estaciones y cómo es que esos niveles de detalle. Porque aquí tenemos que contarles… Un poquito me preocupa el tiempo bueno. y no entrar en detalle. Mi tema, y entendiendo que el Regiotram de Occidente es un proyecto que avanza y avanza sólidamente, que tenemos una perspectiva con el Regiotram del Norte que está en estudios. Mi tema de corto plazo, mediano, en temas de cómo afecta esto a la movilidad de las personas. ¿Cómo afecta un poco el tema de la movilidad de la carga? El tema de la competitividad de los empresarios de Sabana Centro versus contra una ciudad como Bogotá que no estamos pudiendo cumplir ni con el servicio ni con la eficiencia que se espera. Un poquito pienso que el auditorio lo que quiere oír es eso, o sea, es cómo esas soluciones, no sé, doctor Germán, en su perspectiva técnica, si la respuesta es que técnicamente no es posible, y entonces no nos engañemos, y entonces, no sé. Yo creo que yo le digo a mis alumnos que estudien harto movilidad porque nunca se soluciona el problema en ninguna ciudad del mundo, entonces siempre hay trabajo. Pero eso no implica que uno no haga los esfuerzos y no se mueva en todo lo que tiene que moverse. Pero el hecho de que nos querramos mover todos y ir todos al mismo sitio a la misma hora siempre va a generar dificultad. Yo sí en eso creo que no hay una solución mágica que haga que en 2 años todo funcione. Creo que eso es decir mentiras. Hay un montón de esfuerzos que tienen que partir de las soluciones técnicas, que las puede dar la ingeniería, que las puede dar el urbanismo, que las puede dar además unos mecanismos de gestión de la demanda que existen, y en algunas partes del mundo la forma como solucionan es entrar a la ciudad cuesta el triple. Y entonces el centro de Londres, la forma de que no haya trancón en el centro de Londres es que cuesta en pesos nuestros de hoy cerca de 100.000 pesos circular por el centro de Londres. Y dicen, pues no hay otra forma de hacerlo, es muy caro entrar acá, véngase en tren, véngase en metro, y no estoy diciendo que esa es la opción acá en Bogotá ni nada en este momento, aunque se ha estudiado porque es uno de los mecanismos que existen. A lo que yo voy es que sí hay unas opciones técnicas y hoy en día lo que está pasando en corto plazo de accesos norte 1 y 2 debería generar unos mejoras visibles en el corto plazo. Y yo creo que hay que seguirle poniendo mucha atención a la ejecución de esos contratos. Lo que se ha venido pensando para la calle 13 también, que hay una serie de diseños y procesos que están bastante avanzados. Creo que ahí no estamos en el mismo nivel de contratación de accesos norte 1 y 2, pero estamos y ese ha sido un ejercicio de Yanira y Patricia, seguro lo saben mucho mejor que yo, pero de coordinación ANI, IQ y Bogotá muy difícil, y que ha tenido unos resultados por lo menos a nivel de planificación y de búsqueda de recursos que ojalá se vean pronto en una mejora del corredor de la 13 también notoria.
Yo he estudiado muchas veces el corredor de la 13 y hay una serie de acciones de corto, digamos, de muy bajo costo y un impacto tremendamente bueno que se podría hacer. Aquí poniendo un poco de detalle, en la 13 le falta delineación y andenes. No es una gran obra, no es un macroproyecto de millones de dólares. Son acciones de delineación, andenes, señalización y algo de cómo la comunidad utiliza la vía y el espacio que hay a los lados. Esas no son obras, de nuevo, que digo que requieren millones de dólares, sino más bien de unas acciones decididas de liderazgo técnico y de la comunidad para poderlo hacer. Entonces, a lo que voy es, yo creo que hay que apuntarle a todas esas cosas al tiempo. Aquí en el norte, la 80, digamos, el intercambiador y todo el tema de la 80, no sé cuáles son los cronogramas, pero vi la noticia esta semana, creo que Deyanira salió ahí haciéndolo como el primer acto oficial de la agencia, entonces yo creo que todos esos elementos están ahí y hay que empujarlos. Una de las cosas que a mí me genera mucha inquietud cuando uno trabaja en estos temas es que se hacen unos esfuerzos desde muchísimos ángulos y luego hay 30 proyectos más que aparecen y distraen un poco la acción. Entonces yo sí creo que hay necesidad de que haya unos ejercicios de concentración en lograr los elementos que ya se logró un acuerdo, así como decían en el panel anterior, sí, probablemente al 100% de la población no le gusta alguna de las cosas y eso es completamente normal y en esa medida existimos como sociedad que conversamos y dice, no me gusta la obra que usted hizo ahí. Totalmente, digamos, posible y así va a ser la conversación. Pero en esa misma medida, el proceso político en el que vivimos, que logra que los consejos, las asambleas, los gobernadores lleguen a ciertos acuerdos, yo creo que hay unos puntos en los que hay que seguir y empujar los proyectos que hay. Yo le daría, sin necesidad de ignorar toda la creatividad que haya, yo le daría el espacio a que estos proyectos se puedan hacer. Y seguirlos empujando. Y foros como estos, además de generar la creatividad y poner como la crítica, también debería uno poder decir cómo hacemos para apoyar algunas de las cosas que están ahí y si hay que corregirlas, creo que los espacios están, pero empujarlas para poder ver lo que se pueda tener más tangible, porque si no nos quedamos, como usted dice, pensando en el tren y ya si ahora no se va a hacer el tren a Cajicá porque hay que evaluar cómo se conecta con Gachancipá y luego Paipa y para llegar a Tunja, pues no hacemos el que llega a Chía. Entonces, en esa medida yo digo, ¿cómo va uno haciendo la tarea para que se logren ciertas cosas y luego seguramente se podrá ir ampliando, mejorando, etcétera? ¿Eso es parte del plan estratégico del tema de la agencia? Sí, de alguna manera la región deberá tener un instrumento de su plan estratégico y de ordenamiento regional, donde estarán, digamos, varios temas desde lo socioeconómico hasta lo físico-espacial. Es una figura nueva que por supuesto dirá cuáles son esos proyectos, bueno, y no solo a nivel de proyectos, sino desde estrategia, cuáles son esas estrategias gruesas que tenemos que hacer. Y ahí sí rescato que lo que hay que tener es, digamos, continuidad. Yo creo que el mensaje que nos da Germán en el sentido en que existe este COMPES 4034, existe ese acuerdo regional de cuáles son esos proyectos, con el hecho de que estén en un COMPES es que hay un compromiso del gobierno nacional de ver esos proyectos estratégicos y de, digamos, hacer toda la evaluación para el tema de la financiación. Entonces ahí hay una hoja de ruta que está y por supuesto la región lo que tiene es, digamos, ese marco para seguir actuando. Pero sí comparto tu pregunta de qué acciones de corto plazo o de más efecto, más visible y más inmediato pudiera haber. Siempre será una encrucijada este tema, pero quiero decir que hay ejemplos que nos dicen que podemos trabajar en conjunto. Por ejemplo, todos los asuntos de gestión de tráfico. La autoridad de transporte en un municipio es el alcalde. Y un alcalde dice yo hago pico y placa, el otro dice yo hago restricción en transporte de carga, lo cual es, tal cual en tu tema, afecta la actividad económica, pero pues ¿qué? ¿Queremos circular a todas horas para estar en el trancón? ¿O podemos generar unos horarios de circulación? Y voy a decir un ejemplo que aquí, digamos, nos ha costado en eso de coordinación, pero que lo logramos, y es el pico y placa regional de los puentes. Bueno, entonces yo no salgo a la hora que pensaba, salgo un poquito más tarde, pero fluyo y esto camina. Entonces sí es posible. ¿Y cómo se puede hacer ahora? Pues qué pena ser reiterativos, pero la región ya 4 meses, Germán.
No lleva 10, lleva 30 años, 40 años en el papel. Lleva 4 meses de vida. Nació el 20 de diciembre del año pasado. Entonces, si me dices que corramos más, yo sigo corriendo. Yo no he dejado de correr desde el día que estoy en esta secretaría, que es 28 de enero del año 2020. Aquí los que me conocen saben que estoy metida en esto de la región de cabeza. Entonces hemos avanzado, pero creo que la región también nos da esos instrumentos de coordinación para asuntos de gestión de tráfico que nos pueden ayudar a darle aire a este tema y atender, por supuesto, la demanda. Solamente decirles, por la autopista norte circula el 25% de la carga que entra a Bogotá. Entonces siempre Deyanira dice, no crean que es solo la 13, es la 80, entonces ya te complemento, y además la autonorte. Son accesos a la ciudad, yo digo, son conexiones regionales, son corredores logísticos nacionales, que ese es el punto. Nosotros estamos en la mitad del país, entonces conectamos el norte y el sur, entonces por acá pasa todo. Entonces totalmente de acuerdo en que necesitamos también acciones y continuidad. Doctor Mauricio, me están pidiendo que cerremos este foro, pero no quería irme sin que usted nos comentara con respecto a lo que se está hablando. Sí, Gabriel, mire, usted habla de competitividad y de movilidad. Y hemos hablado aquí de los accesos de Bogotá hacia su periferia y hemos hablado de los proyectos actuales de Regiotram y generalmente algo que caracteriza el desarrollo que hemos venido teniendo es que las soluciones siempre buscan reparar o solucionar la problemática que tenemos en el momento. ¿Qué pasó con la calle 80? Se creció la zona industrial de Cota, llegó el Coliseo Live, quedó eso colapsado y buscamos un paño de agua tibia ahora para ver cómo solucionamos la salida de Bogotá y la congestión vehicular que se está presentando. Tenemos una gran cantidad de personas que se han ido a vivir a Chía, a Cajicá, a Tocancipá, a Zipaquirá, pero que se están desplazando todos los días a Bogotá a trabajar y regresan a las ciudades dormitorio. Y eso realmente, pues estamos hablando de movilidad y uno siempre de alguna manera habla de, bueno, cómo presentamos soluciones viales y cómo presentamos soluciones de ampliación o de construcción de vías, pero también algo de lo que mencionaba Germán al inicio es los municipios tienen que ser conscientes del crecimiento que están teniendo, de la industria que están albergando y ofrecer en el territorio lo que la gente necesita para que no tenga que irse desde Bogotá, o no tenga más bien, que están trabajando en Bogotá o que están en los municipios y no tenga que estarse desplazando de un lugar al otro. Entonces, por ejemplo, para ponerlo gráficamente, la zona industrial de Cota alberga una población, tiene 2.400 empresas establecidas y de las más grandes que hay en este momento, nacionales y extranjeras. Y resulta que tiene una población flotante de alrededor de 60.000 personas. Día. Y usted va a mirar cuántas de esas personas son de Cota. Mire, se aterra uno, Gabriel, cuando abrieron una plataforma logística grandísima, coordinadora mercantil, puso una bolsa de empleo en la alcaldía de Cota para que las personas de Cota pues trabajaran y contratar personal local, y resulta que no se presentó nadie. La gente llega es de otros municipios. Entonces, ¿cómo solucionamos un problema de movilidad? Solucionando también un problema de servicios y de vivienda. La zona industrial de Cota debería tener un territorio que albergue la gran cantidad de personas que allí laboran. Y si solucionamos un problema de vivienda y si solucionamos un problema de servicios, solucionamos un problema de movilidad. Pero como ya usted quiere terminar, entonces yo le voy a lanzar mi planteamiento que quiero dejar el día de hoy en este foro. Pensemos, claro, hay que tener soluciones de corto plazo para
apagar los incendios que se nos están presentando diariamente, pero hay que planear no a 5, no a 10, no a 20, sino a 50 o 100 años. Hay que hacer una planeación de largo plazo. Y si queremos fortalecer esta región, hay que buscar proyectos que realmente fortalezcan la región y que de hecho puedan ser proyectos replicables en otras regiones. Mire, aquí en esta zona del país salieron iniciativas buscando la competitividad, buscando el desarrollo económico, como la de la exención al impuesto de industria y comercio. Esa nació en Cota. Y esa exención al impuesto de industria y comercio para que llegaran empresas nacionales y extranjeras al territorio fue lo que promovió esa inversión económica, y luego vino a ser replicado en otras zonas del país y en otros municipios que hoy dicen. Ayer el alcalde de Chía decía, tenemos una exención del impuesto de industria y comercio, y ahora muchos municipios a nivel de la región y a nivel de otras zonas del país tomaron esos modelos. Entonces nosotros tenemos que pensar que los territorios tienen que diseñar ahorita con motivo de la revisión de los planes de ordenamiento territorial, tienen que verdaderamente diseñar e incorporar en esos planes de ordenamiento soluciones de vivienda, soluciones de servicios que indirectamente solucionan también el problema de movilidad. Y Bogotá soluciona también su problema de movilidad si la periferia tiene vías que conecten la periferia sin necesidad de entrar a Bogotá. Entonces mi proyecto, que no es mío, realmente que es una iniciativa del sector privado, es que se genere un tren rápido que conecte este municipio. Estamos hablando del Regiotram, estamos hablando de los proyectos de los trenes, pero todos los proyectos siempre están sobre lo existente. Diseñemos que el sector, un proyecto de tren rápido que conecte desde Soacha hasta Gachancipá y que movilizaría perfectamente cerca de 2 millones de personas, 1 millón de personas por trayecto, 2 millones de personas al día. Ya vimos la cantidad de empresas que hay establecidas en la zona, pero adicionalmente hay colegios, hay viviendas, hay una cantidad de personas y se movilizarían a través de un sistema de concesiones. Doctora Yanira, tiene usted una tarea en el orden del día para pensar. No me puedo levantar de esta mesa sin hacer una pregunta que han hecho insistentemente. La ALO Sur y la ALO Norte. Por favor, clara, concreta y concisa. Tremendo reto. Estamos visionando el... No te preocupes, son proyectos que estamos visionando, pero como se lo estábamos comentando, la gran invitación, como lo menciona Patricia, necesitamos trabajar de la mano con los municipios en el marco del anillo logístico de Occidente que estamos programando, en el marco de la región metropolitana, para que la ALO Sur, para que la ALO Centro y para que la ALO Norte se den en procesos constructivos en la región. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Y a la doctora Yanira, muy amable por habernos acompañado. Doctora Patricia, muy queridos.